Bien. ¿Es del que más entendés? Demonios. Eso es malo. Y bueno a la vez, pero... Bueno. Hoy tenemos dos conceptos bastante básicos, que son el de inversa y de compuesta. Disclaimer antes de empezar. Yo me voy a saltar bastante parte teórica. O sea, venimos viendo teoría a full en todos los temas y enunciados y cosas que ustedes no entienden. Eh, y hoy vamos a hacer lo contrario. La parte teórica de inversa y de función compuesta la pueden encontrar en los videos tutoriales que están en el site o en cualquier libro de matemática. Pero nosotros no vamos a enfocarnos mucho en la parte teórica, sino más bien en la parte de aplicación práctica. ¿Por qué aclaro esto? Porque inversa y compuesta tienen ciertas condiciones, ¿no? O sea, se puede componer si dos funciones cumplen una condición y se puede invertir si la función cumple una condición. Bueno, eso no nos va a importar a nosotros. Yo cuando les dé dos funciones, estas dos se pueden componer. Hasta acá vamos. Te doy dos funciones y esas se van a poder componer. Te doy una función, te pido la inversa y esa se va a poder invertir. Ahora, para compuesta hay condiciones, obviamente. O sea, no se pueden componer dos funciones cualesquiera. Para poder componer dos funciones, el dominio de una tiene que estar dentro de la imagen de la otra. O sea, tienen que ser una subconjunto de la otra. Pero no vamos a ver los casos específicos donde no se puede, sino los casos donde sí se puede componer y cómo es que se puede componer. Porque un ejercicio de examen puede tener como primer paso componer y después como segundo paso armar o buscar algo. ¿Se entiende? Las funciones compuestas son básicamente agarrar dos funciones, o sea, tenés una función f, una función g y unirlas en una nueva función llamada h. Si le cambias las letras cambia, pero bueno, la idea es esa. Tomar dos funciones y fusionarlas en una sola. Ahora, para esto, ¿qué necesitamos tener? Necesitamos tener dos funciones. Una función f, por ejemplo, x más 1, y una función g, por ejemplo, no sé, raíz de x más 2. Dos funciones cualesquiera. Tienen que cumplir ciertas condiciones, pero nosotros nos vamos a saltar toda esa parte. Y ahora, con estas dos funciones, nosotros nos damos cuenta que para fusionarlas hay dos caminos. Existe lo que es FOG y existe lo que es GO. ¿Bien? O sea, existen dos caminos para fusionarlas. FOG es uno, GO es otro. Se te va a pedir uno de los dos. O sea, el enunciado te va a decir expresamente cuál quiere que busques. O te va a decir calcular FOG o calcular GO. Igual esto no se lee ni FOG ni GO. ¿Bien? O sea, no son pronunciaciones válidas para esto. No estamos hablando en ningún idioma extraño, sino que tienen una lectura específica. Este cosito que tienen acá, el circulito, se lee como símbolo de composición. O sea, se lee como componer, como compuesta, como composición. No es una O, es un circulito que se escribe ahí para invocar la composición.
Y la forma correcta de leer esto es G compuesta en F. O sea, acá a alguien le agarró el gen oriental y empezó a leer al revés, por algún motivo. O sea, se lee G compuesta en F. Acá lo contrario, se lee F compuesta en G. A estas notaciones también se las puede comparar con lo que vendría a ser, esto sería F de G de X y esto sería G de F de X. O sea, sería algo parecido a decir eso. Y a esta notación, F de G o G de F, ustedes la conocen. Es como decir, por ejemplo, decir F de G es lo mismo que decir ponele F de 2. ¿Qué hacías con el 2? Tomamos a F de ejemplo, ¿no? ¿Qué hacías con 2? Bueno, la X la cambiabas por el 2 y te quedaba ahí ya el resultado, ¿no? Hasta acá me siguen. Hacer F de 2 era cambiar la X por 2 o hacer G de 2 es cambiar la X por un 2, ¿no? No, no hice nada extraño hasta ahora. Entonces, si hallar Go, hallar Fog, es hallar F de G, ¿qué habrá que hacer? Bueno, para encontrar esta composición, lo que tenés que decir es que vos tenés a F como básica, o sea, tenés un espacio más 1, y lo que pones en el espacio donde está la variable, ¿no? Donde estaría la variable, donde estaría la X, vos pones toda la otra función. Y ya está, esa es tu composición. Esta es la función compuesta de tipo Fog. Donde estaba la X, pones toda la otra función. Si te pide al revés, si te pide Go, agarras y decís, acá va la X, así que lo dejo en blanco, 2, y donde va la X, ¿qué pongo? La otra función. Y listo, ya está, esa es tu función compuesta. Por supuesto, podrán ver, ¿no? Que no es lo mismo hacer Go que Fog. O sea, obviamente son resultados totalmente distintos. O sea, no es lo mismo raíz de x más 3 que esto, raíz de x más 1 más 2. No es lo mismo. Entonces, para el casi 100% de los casos, no es lo mismo hacer una que la otra. Pueden haber dos funciones que quizás cuando vos las juntás te queden parecidas, sí. Podría pasar si son dos lineales, por ejemplo, si son dos funciones muy facilitas o si son funciones identidades. Pero lo que no podría pasar es con dos funciones distintas, así como estas. Así que no, para nosotros vamos a decir que no es lo mismo, sencillamente. Porque en nuestro caso nunca va a ser lo mismo hacer una que la otra. ¿Se entiende? Bueno, ya está. Es eso básicamente. Tomas dos funciones, las mezclas dependiendo de cómo te lo pida y ya tenés tu función armada.
Y sí, porque la función es una raíz cuadrada. Si la función no fuera una raíz cuadrada, no habría. O sea, vamos a ver un ejercicio así. Esto sería... eh, vamos a ver primero para componer y después lo vamos a meter dentro de un ejercicio. Fíjate, si yo te digo que f es x más uno y que g es x sobre x más 2, te puedo pedir flow o go. Entonces, tomo a f como base y reemplazo g dentro. Me queda algo más uno y lo que pongo dentro del paréntesis es la otra función. Del otro lado, lo contrario. Agarro g como base y digo, arriba tengo x, así que escribo x más uno. Y abajo tengo x más 2, así que escribo x más uno más 2. Y listo, ahí ya tengo mis dos compuestas. Después, a partir de acá te pueden pedir cualquier cosa. O sea, te pueden decir dada Gauss, hallar sus asíntotas, o dada Gauss, hallar su inversa, o lo que sea. Te van a pedir una de las dos, igualmente. No te van a pedir nunca las dos. Así que tenés que componer y después ver qué es lo que más te pide. Pero el primer paso es componer. Si vos no componés, entonces no podés continuar el ejercicio. O sea, ni siquiera podés empezarlo. ¿Se entiende? Porque siempre esto va a ser hallar Go y después hacer tal cosa. Y si no sabes componer, lamentablemente te va a ir mal el ejercicio. En la X que queda, que se pone, ¿cómo en la X que queda? En Fog, ¿de dónde sale el más uno? ¿Acá? Vos lo que estás reemplazando es la X. Después te queda X, que es toda la fracción, más uno. Acordate que F es la base. O sea, esto que tenés acá es un gran X. Es el X que vos tenías inicialmente. Es el X más uno. Ahora, a la X vos la cambiaste por toda la expresión. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de esto o quedó claro? Claro. O sea, ponele, si te lo diera en un enunciado, te diría, eh, dada f de x, g de x, y te las detallo, y te digo que h de x es go. Acá ya declaré las tres variables, o sea, la función uno, la función 2 y qué es lo que quiero que busques. Y te digo, hallar asíntotas de h. Entonces, claro, vos, si tenés que hallar de h, ni g ni f te sirven. Vos tenés que hallar h para poder trabajar. ¿Y qué es h? H es la compuesta. Entonces vas y calculas h. Decís go. Bueno, entonces esta es la función base. A esta x la tengo que cambiar por x más uno y a esta x también,
quedándonos x más 1 sobre x más 3 como función. Esta es h. Y ahora, con esta h, vos buscás las asíntotas, que es lo que te pide. Como es homográfica, no nos complicamos la vida. X igual a menos 3 es la vertical e y igual a 1 es la horizontal. Y ya está. Terminaste el ejercicio. Pero si no puedes armar h, no vas a poder ni siquiera empezar el ejercicio. ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Sé que vienen de temas más complicados y que puede parecer una trampa, pero es fácil. Esto es la primera parte de un ejercicio. Puede estar combinado con cualquier otro ejercicio. O sea, puede pasar que tengas un ejercicio de inecuaciones que meta esto de por medio, o que en un ejercicio de cuadráticas te pongan, para hallar la cuadrática que vos tenés que analizar, tengas que hacer una composición. Igual más se mezcla con el tema de inversa de compuesta, perdón, de inversa de límites o de trigonométricas. O sea, no, nunca te vamos a tomar a Yarkov y ya está, porque sería muy fácil. Si te pudiéramos, o sea, si te tuviéramos que tomar a hallar la composición, tendríamos que explicar toda la teoría que está detrás, junto con si se puede o no se puede hallar. Porque a veces no se puede hallar la composición. Hay funciones que no pueden componerse entre sí. Y eso tendríamos que explicarlo y trabajarlo, pero es una pereza. O sea, ya es suficiente con todo lo que tienen ustedes dentro del programa mismo para seguir añadiendo más temas. Claro, vos pensás que la primera letra es la que te indica. O sea, la primera letra te indica cuál es la función básica, cuál es la estructura. Y la segunda te indica qué es lo que tenés que cambiar. Entonces, si yo te digo gof, vos automáticamente tenés que pensar que esta es la base. O sea, esta es la función a cambiar. ¿Y qué es lo que vas a cambiar? Las x, que es lo variable, por supuesto, las constantes quedan como están porque son constantes, pero las variables vos las vas a cambiar por la otra función. Donde haya una x, vos pones x más 1. ¿Por qué? Porque la otra función es x más 1. Si fuera x cuadrado más 20x, pones x cuadrado más 20x en todas. ¿Entiendes? O sea, todas las x las cambiarías por eso. Bien. Vamos al siguiente tema de hoy, al de inversa. Inversa sí da para tema. No nos vamos a detener mucho en las propiedades de las funciones inversas y todo eso, pero sí vamos a hablar un poquito eh, sobre qué es, para qué sirve y por qué no se pueden calcular todas las inversas. Digamos que tenemos igual x más 1, ¿no? Igual x más 1 es una función lineal, sospechosamente simple, otra vez. eh, donde nosotros, su gráfica es esta, que corta en 1, y después tenés que cuando vale 1 vale 2 y así sucesivamente, ¿no? Nosotros tenemos que todos los valores de x, si los reemplazaste, devuelven valores de y. Pero, ¿qué pasa si yo quiero decir en qué momento va a valer 5? ¿No? O sea, yo quiero hacer la búsqueda inversa. En vez de buscar valores de x que me den valores de y, quiero saber cuándo me va a dar un valor de y específico. O sea, en qué momento de x la función me va a devolver el valor 5. Esta búsqueda
no la voy a poder hacer fácil. O sea, hay métodos para hacerla, pero la forma más sencilla, por así decirlo, cuando la función es complicada, es buscar su inversa si la tiene. O sea, lo que vamos a buscar es una función que a mí me permita buscar valores de y me devuelva valores de x. Porque ustedes se acuerdan, cuando nosotros empezamos la materia, ¿qué dijimos de funciones? Partimos de valores de x y vamos a valores de y. O sea, partimos del dominio y vamos al codominio. Acá lo que estamos buscando son valores del codominio, valores de y, puntualmente valores de la imagen de la función. Y vamos a querer nosotros crear una función que partiendo de estos valores del codominio me devuelva valores del dominio. O sea, una función inversa lo que hace es eso. Tomás valores del codominio, o sea, armás una función que con estos valores te devuelva estos valores. Por supuesto, como todo en matemática, o sea, en nuestra matemática funcional, nosotros vamos a tener que crear una función que tenga valores del dominio equivalentes a valores del codominio de la función original. O sea, no vamos a trabajar con valores de y, sino que vamos a convertirla en algo que dándole valores de x me devuelva lo que me daría la otra función. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, la forma como se buscan las funciones inversas es despejando la función. O sea, vamos a querer cambiarle el rol a las variables. ¿Se acuerdan que estas dos variables tenían nombre? Esta era la variable dependiente y esta era la variable independiente. Bueno, vamos a querer que cambien de posición. Voy a querer que esta ahora sea la independiente y esta sea la dependiente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, es fácil. Pasas el 1. O sea, despejas y te queda que y menos 1 es igual a x. O sea, dejas sola a la variable independiente. Y ahora ya no es más independiente. ¿Por qué? Porque depende de esta cuenta. Por lo tanto, esta es tu función nueva. Una vez que vos tenés a la variable de un lado y a todo lo otro del otro, te dice que ya terminaste, tenés tu función inversa. Esto de acá se reescribe. Nosotros no usamos ahí como variable independiente nunca, sino que ahora, para poder dar la función inversa, lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre de y a x. O sea, se le cambia el nombre. Pasamos de tener y a tener x, una vez que ya terminaste. Y a la x también se le cambia el nombre y pasa a llamarse y. O sea, se les cambia los roles. Pasa una a ser x y la otra a ser y. Pero acá hay que tener mucho cuidado, porque esta no es y. No es y. ¿Se entiende? Esta es y. Entonces esta no puede ser y. O sea, tú no puedes ser una princesa. ¿Se entiende? No pueden ser iguales. Entonces, se la tiene que notar diferente. Porque y ya es esa. Y esta es la inversa de y. Si yo le pongo y de vuelta, estaría yendo en contra. Estaría diciendo que son iguales. Entonces se añadió una notación para esto. O sea, en vez de escribir acá la inversa de y, se le pone y a la menos 1. Pero atención, esto no se lee como y elevado a la menos 1. Se lee como la inversa de y.
sea, la función inversa se lee. Acá no se les ocurrió otra notación. Yo le hubiera puesto y inversa o algo, pero no. Pusieron y a la menos uno y agarramos una notación que sirve para una cosa, la cambiamos para otra y decimos que esto se entiende. Y bueno, sí, se entiende. Una vez que te acostumbras a que los matemáticos son complicados, pero en realidad es una notación un poco muy ambigua. Si vos quisieras escribirla de otra manera, podrías escribirla como f a la menos uno de x. Este es el gran causante de que los exámenes los fallen también, porque yo les pido esto y ustedes entienden lo que todos entendemos que es elevar a la menos uno. No se lee la inversa. Todo, si lo lees así rápido, pensás que es elevar a la menos uno, pero tenés que tener cuidado porque no funciona así. O sea, no es una potencia en este caso. Después llega el día del examen y en el examen agarran y elevan a la menos uno, lo dan vuelta y el ejercicio ya está mal. Porque dar vuelta no es lo mismo que hallar la inversa. ¿Se entiende? Miren la diferencia entre que yo les diga hallar la inversa y que les diga hallar f a la menos uno. Esta es la diferencia entre hallar la inversa y hallar f a la menos uno. O sea, acá toda la f está elevada al término menos uno. Quiere decir que hagas la potencia. Acá quiere decir que calcules la inversa. Matemáticos, no lo entenderías. ¿Por qué se le cambió el signo? No se le cambió el signo, se pasó de lado. El uno pasó al otro lado. No es que se le cambia el signo. Se hizo un despeje. Vos despejás a f y conseguís f a la menos uno. Bien. Entonces, tengan cuidado con esto. Porque es el principal motor de que reprueben un examen también. O sea, un ejercicio facilito como este ya lo podían haber errado si yo les pido este y me calculan a la menos uno. ¿Se entiende? Tengan cuidado por ese tipo de cosas. Si yo te pido en algún momento, no va a pasar, pero ponele que en algún momento algún ejercicio te pide elevar algo a la menos uno, se escribe así. Esto te está diciendo elevar la función a la menos uno. En cambio, esto te está diciendo ya la inversa de la función. Esto que quede bien claro, es importante. Bueno, y ya está. ¿Ya está? ¿Esta es la inversa? Sí, esa es la inversa. Claramente en funciones lineales es fácil todo el tema, ¿no? Vamos a ver cuál es la propiedad de esta función inversa. Se supone que esta función yo le puedo preguntar los valores de salida, por ejemplo, le pregunto el 5 y a la menos uno me dice que 5 menos uno es 4. ¿Y dónde está este 4? Este 4 es este. El 4 que tiene que valer f para que valga 5. ¿Ven? La búsqueda se hace al revés. Yo le pregunto el valor de entrada a esta función, me da un valor de salida. Pero este valor de salida no es otra cosa que el valor de entrada de esta función para que me dé este valor de salida. ¿Se entiende? O sea, fíjense que si yo hago y, pero para 4, 4 más 1 es 5.
O sea, el valor de x para uno, que te genera un valor de y, es el valor de x para el otro que te genera un valor de y. Están cruzados. Si yo a f le pregunto, ¿qué vales cuando vales 4? Me dice 5. Y si a la inversa le pregunto, ¿qué vale f cuando vale 5? Te dice 4. Chicos, ya les dije que para vender ustedes necesitan saber matemática. No van a llegar muy lejos si no saben sumar y restar. Primero terminen el curso y después van a vender. ¿Se entiende? Igual acá no se nota mucho, pero en realidad todas las propiedades de las funciones están invertidas. Fíjense, vamos a hacer el gráfico de las dos funciones en el graficador que queda más lindo. Hacemos el gráfico para que puedan ver qué es lo que está pasando acá. Gráfica. Depende, depende. No te lo va a pedir una persona, pero si vos armás una función de costo-beneficio, vos podrías buscar a partir de cuántos paquetes empezás a ganar tanta cantidad de plata. Para eso te sirve un inverso, por ejemplo. O sea, para hacer trabajo eficiente. Ya, si querés vender por vender, bueno, sí, está bien, como quieras. Pero si quieres hacer un trabajo realmente eficiente, te conviene saber inversas. Fíjense las propiedades de las dos funciones, ¿no? Si ustedes miran con detenimiento, la función roja es la función original. A ver si puedo poner esto sin que... Ahí está. La función roja es la función original y la función azul es la función inversa. Si ustedes la miran detenidamente, van a poder apreciar un detalle. La función roja corta el eje Y en 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La función roja corta al eje Y en 1. La función azul, en cambio, corta al eje X en 1. O sea, una corta a Y en 1 y la otra corta a X en 1. La función roja también corta a X en -1. Y la función azul corta a Y en -1. Son funciones que están en espejo. O sea, lo que pasa para una pasa lo inverso para la otra. Una corta X en 1, la otra corta Y en 1. Una corta X en -1, la otra corta Y en -1. Van viendo por dónde va la idea. O sea, las propiedades de las funciones están al revés. Es por eso que la función es inversible.
Igual esto no lo vamos a ver muy claro ahora con funciones lineales, porque las únicas propiedades que podemos ver son sus ordenadas y sus raíces. Pero más adelante vamos a poder profundizar en esto. Y es importante porque las funciones que se pueden invertir son aquellas que tienen estas particularidades. Entonces, ¿para qué nos sirve hallar una función inversa? En principio, o sea, como primer paso, los valores de entrada de una son los valores de salida de la otra. O sea, los valores que uno le pones en la X y te da valores de Y, esos son los valores de respuesta de la otra. No entiendo cómo hacer la ecuación. Despeja X. Pasa el uno. Pasas el uno y te queda la X sola. Y cuando está la X sola, ya tenés tu función inversa. Es eso. El uno pasa para el otro lado. Entonces te queda todo en función de Y y la X sola. Cuando tenés esto, hay función inversa. Ya está. Es eso. Despeja la X. Acá viene todo el tema del despeje. O sea, si no saben despejar bien, acá se va a notar. Si no sabes qué pasa, que si te pasa primero una suma o una multiplicación, acá se va a notar. Porque no es lo mismo. Entonces, lo que tenés que hacer para encontrar la inversa de este es pasar la suma. Nada más. Pasas el uno restando y ya está. Esta es tu función inversa. Después le cambias el nombre nada más. O sea, en este paso, en el último paso, siempre le cambiamos los nombres. O sea, a la X le ponemos el nombre de Y, porque esto en matemática es como malo. O sea, hay que tapar esto. Y le cambiamos los nombres para que quede todo lindo, todo en función de Y, como siempre, en función de X. Pero en sí, lo que estás haciendo es tener esto. Es despejando todo para el otro lado. Bien. Ahora, para que pueda hacerse la inversa, hay un par de condiciones. Principalmente nos tendríamos que meter con que si una función es biyectiva, inyectiva o sobreyectiva. No nos vamos a meter en eso, pero sí les voy a explicar conceptualmente qué quiere decir. O sea, no nos vamos a meter en todas las propiedades, porque no. Pero si ustedes quieren ahondar en el tema, tendrían que buscar sobre eso. Funciones inversas está muy relacionado con el tema de si la función es inyectiva, biyectiva o sobreyectiva. Pero bueno, nosotros lo importante que vamos a decir es que no todas las funciones son inversibles. O sea, para que una función sea inversible, no tiene que... las ordenadas no tienen que duplicarse. O sea, por ejemplo, si vos tenés y igual a x cuadrado, esta función no admite inversa. ¿Por qué? Porque si vos tenés la función, vos sabés que su gráfica se parece a esto. Un poco chueca, pero se parece a esto. Y si trazás cualquier ordenada, vas a ver que toca dos veces a la función. Esta particularidad de que toca dos veces no la va a permitir hacerse inversa. O sea, no la va a permitir invertirse. Porque ya vimos que invertirse genera algo que es simétrico. O sea, genera una función que es simétrica a la original en espejo. Y cuando vos muevas esto, se te va a generar una cosa que tiene dos valores de abscisas en vez de dos valores de ordenada. O sea, va a haber dos valores para el mismo valor de x. Como acá hay dos valores para el mismo valor de y. Entonces, si vos querés de todos modos tratar de invertirla, se puede a mano. Pasas el 2, te queda raíz de y y acá te queda módulo de x. Y este módulo, cuando vos lo desplegás, te queda, perdón, acá le cambiamos las variables y te queda que la raíz de x es igual al módulo de y a la menos 1. Lo cual te genera dos expresiones, que sería que y a la menos 1 es más raíz de x, y a la menos 1 es menos raíz de x, lo cual te genera un gráfico que es así.
Y como vos te podés dar cuenta, esto no es función, porque toca dos valores de x al mismo, mismo valor de x tiene dos valores de y. ¿Se entiende? O sea, cuando la función tenga una forma así, que para una misma ordenada hay varias abscisas, no va a ser inversible, porque al girarlo, o sea, al rotarlo para su simétrico, te va a quedar así. Para un mismo valor de x hay dos valores de y. ¿Se entiende? O sea, siempre y cuando la función tenga una vuelta, ya no va a ser inversible. ¿Por qué? Por esto, de la simetría. O sea, vos, si tiene un mismo valor de y para dos valores de x, cuando lo inviertas en su función inversa, un mismo valor de x va a tener dos valores de y, lo cual no puede ser, por lo tanto, esto no es función inversa. Y se dice directamente que x cuadrado, en este caso, no es inversible. ¿Se entiende? O sea, todas las funciones que tengan una vuelta así, de esta forma, como esta función, no son inversibles. ¿Por qué? Porque te generan ese tipo de cosas. Te generan cosas que no son función. No, no es que solo se puede con lineales. Se puede con funciones que no se repitan. O sea, con funciones que no tengan curvaturas como esta, por ejemplo. O sea, si esta función no tuviera esta curvatura y no tuviera dos valores de x para un mismo valor de y, se podría. Incluso, incluso, yo puedo hacer, yo puedo agarrar y decir, o sea, esto no lo vamos a hacer nosotros, ¿eh? Para nosotros no es inversible y ahí muere. Pero yo podría decir que si el dominio es de 0 a más infinito, sí le puedo calcular la inversa. Porque yo estaría tomando solamente esta parte en consideración y esta parte me generaría esta parte y no tendría ningún problema. Pero claro, yo no puedo decir que para todo su dominio. Pero sí, si agarro solamente la mitad, por ejemplo, la mitad de la parábola sí es inversible y te queda esta parte. Te queda menos raíz de x. Pero así, toda la función en todo su recorrido no es inversible porque ustedes saben que la función inversa es ante todo función. Lo dice el nombre, función inversa es una función. Y si una función inversa no cumple con las características de una función, entonces no es función inversa. O sea, no se puede invertir. Pero si vos restringís el dominio y le cortás la mitad de esta sí es inversible. Te queda esta de abajo. O la mitad de acá y te queda la mitad de arriba. O sea, si la restringís, se puede invertir. Pero así sin restringir, no. Para nosotros igual es, no todas las funciones se pueden invertir. Eh, ¿Vamos a tener que chequear cada una de las funciones si admite inversa o no admite inversa? No. Ustedes no van a tener que chequear nada de todo eso, porque yo ya las funciones que les dé para invertir se pueden invertir. Así que de eso quédense tranquilos. No va a haber ningún ejercicio de ver si es inversible o ver si no es inversible. Sí, sépanse este ejemplo de x cuadrado por si en el oral quieren lucirse un poco. Eh, pero por lo pronto, en este tema no va a haber tanto escándalo. Entonces, las funciones lineales son inversibles, las cuadráticas no. Vamos a buscar otra función que es inversible
Otra función que es inversible son las homográficas, por ejemplo, o las racionales en sí. Y acá vamos a tener tres categorías de racionales. O sea, vamos a tener algunos problemas con las racionales. Las racionales, puntualmente las homográficas, son inversibles. Si vos lo pensás un poquito, las homográficas son funciones con esta forma. Así que para cada ordenada hay un solo valor de abscisa. O sea, nunca se repiten los valores de abscisas. Por lo tanto, las homográficas van a ser inversibles. Ya si es racional, o sea, si es más complicada, si tiene x cuadrado por algún lado, ya hay que tener miedo. Pero igual, a ustedes siempre van a tocar homográficas en su mayoría. Y todas las homográficas que vos ves, como toda ordenada toca una sola vez a la función, van a ser inversibles sin ningún problema. Ahora, ¿cómo le calculo la inversa a esta función, por ejemplo? Bueno, para calcular la inversa hay que despejar la x. Y para empezar a despejar esta función, lo que tengo que hacer es pasar el denominador para el otro lado. Ahora, yo necesito que la x quede sola. Entonces, a la y la puedo pasar del otro lado. Y al 1 lo paso restando. Esto es mi función inversa. Si hacemos la suma de la fracción, te queda 2 menos x sobre x. Y listo. Así te queda en modo fracción única. ¿Se entendió? ¿Cómo hallé la inversa? O sea, no hice nada muy complicado, pero ¿estamos hasta acá? Porque sumas el 1. Suma de fracciones. Si yo tengo la fracción con un entero, multiplico abajo por arriba y te queda la parte de arriba con x. Vamos a mirar sus propiedades ahora. O sea, vamos a ver qué propiedades tiene cada una. Una vez que sacamos la inversa, se supone que estas dos son inversas, justamente. Entonces deberían tener las propiedades alternadas. Fijémonos, por ejemplo, acá el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Y acá, adentro del denominador, no puedo poner el menos 1. Así que lo excluimos del dominio. O sea, menos 1 más 1, 0, te anula el denominador. Además, si hago el límite, me queda que es asíntota. Porque arriba me quedaría 2, abajo me quedaría 0, se anula. La asíntota horizontal estaría en 0. Porque si me fijo, el grado mayor está abajo. Cuando el grado mayor está abajo, la parte de arriba se quedaba en 0, por lo cual me tiende a 0. Y ahora puede surgir un tema con respecto a la imagen. Puede no estar muy seguro cuál es la imagen de esta función, pero lo vamos a hallar usando su inversa. ¿Cómo? Calculemos las propiedades de esta.
¿Cuál es el dominio de esta otra función? E real es menos cero. Porque claro, no puedo poner un cero acá abajo. Además, tiene asíntota vertical en x igual 0. Si haces el límite te queda 2 sobre 0. Y asíntota horizontal hay en menos 1. Si vas a hacer el cálculo te queda menos 1 sobre 1, que es menos 1. ¿Notas un patrón? ¿Te das cuenta de algo dentro de todo esto? Por si todavía no lo viste, la asíntota vertical de una es la horizontal de la otra. Y la asíntota horizontal es la vertical. Entonces, ¿qué pasará con dominio e imagen? La imagen de esta va a ser R-1, que es el dominio de esta. Y lo mismo pasa con esta, es R-0. O sea, las propiedades de ambas funciones van a estar cruzadas. Siempre. ¿Por qué? Porque son inversas. O sea, el dominio de una va a ser la imagen de la otra. La asíntota vertical de una va a ser la asíntota horizontal de la otra. Entonces, no hace falta que calcule la imagen cuando ya la tengo calculada. ¿Se dan cuenta? Más allá de que son homográficas, ¿no? Son homográficas y ya sé que la asíntota horizontal es el valor que se excluye el dominio. O sea, yo lo sé porque, bueno, nada, estudié la teoría. Pero si ustedes no se acuerdan de ese detalle, saben que el dominio de una es equivalente a la imagen de la otra, porque son inversas, justamente. Bien, este es el caso que te puede tocar fácil de una inversa de una homográfica cuando arriba no tenés variable. Cuando arriba no hay variable, se hace esto, es fácil, no hay ningún inconveniente. O sea, creo que todos saben despejar esta ecuación. Pero la cosa se complica cuando arriba sí hay una variable. Ahí ya entramos dentro de un terreno escabroso y es lo que vamos a ver ahora justamente. ¿Hasta acá me siguieron más o menos la idea del dominio y la imagen? O sea, ya no hace falta sacar la gráfica, sino que hace falta sacar el dominio de una. O sea, si yo quiero saber cuál es la imagen de esta, lo que tengo que hacer es calcularle la inversa y hallar su dominio. Si es inversible la función, entonces voy a poder sacar automáticamente la imagen. Solo tengo que calcular el dominio, nada más. Bien, vamos a complicarlo un poco más con los ejercicios que puede llegar a aparecer para tomarles. Por ejemplo, se les puede pedir que calculen la inversa de esta función. O sea, enunciado así de examen, calcular la inversa de esta función. ¿Quieren intentar despejarla o la hacemos ahora entre todos?
Muy temprano, ¿no? Pasamos el x más uno y nos queda esto. Y ahí es donde nos quedamos. ¿Qué se hace después de esto? O sea, ¿qué harían para salir de esta situación? Si pasás y te queda esto. ¿Y ahora? Si pasás el 2x en un mundo paralelo, te quedaría x más uno menos 2x. ¿Y ahora? O sea, ¿qué haces ahí? Tenés y, valores, x, todo junto y tenés que de alguna manera desarmar todo esto. Acá no se puede pasar la y. O sea, hay una resta, así que estos son dos términos. Se tiene que mover como bloque. No podés despejar la y solamente. O sea, al haber pasado una resta, vos generaste dos bloques que no se pueden pasar por prioridades. Tengan cuidado con querer inventar reglas nuevas. Con eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el paso más mecánico para esto? Cuando tenés esto, distribuí la y. Te queda xy más y por uno, que es y, y te quedaría esto. ¿Por qué? Para eliminar la multiplicación. O sea, nuestro objetivo ahora es eliminar la multiplicación de y por ese factor. Y con esto que vos tenés acá, lo que te conviene es ahora reordenar para agrupar. Por un lado lo que tiene x y por el otro lo que no. O sea, pasas el 2x para el otro lado y pasas la y para el otro lado. La idea es esta, agrupar de un lado lo que tiene x y del otro lo que no tiene x. ¿Para qué? Para dejar a la x segregada de un lado. Y ahora acá poder extraerla con un factor común. No, si está dividiendo, ¿cómo va a pasar como negativo? Lo que está haciendo es dividir, pasa a multiplicar, no se le cambia el signo. Si estuviera restando, si estuviera sumando, pasaría restando, pero pasa multiplicando. Y ahora pasamos esto dividiendo, ya que no tiene x.
Y esta es nuestra función inversa. Listo, ahí termina el ejercicio. Este es el caso más complicado que les puede pasar, pero ustedes ven, es distribuir, agrupar, factor común y listo. Terminaste el ejercicio. O sea, una vez que haces tres de estos, ya todos los otros son iguales. Distribuir, agrupar, extraer y terminas el ejercicio. No hagan ninguna pavada como pasar sumando al denominador o meter restas donde no van, porque se van a terminar trabando en cada uno de los pasos. Si acá no hubiera una X, no hacemos nada de todo esto. Ya vimos el caso anterior. En el ejemplo anterior se ve bien claro. Si no hay una X, pasás la Y y ya está. Al demonio. Pero como hay X en ambos lados, vas a tener que hacer todo este proceso. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bien. ¿Quieren... Vemos un ejemplo que combine inversa y compuesta? Así ya cerramos por hoy. Ok. Dice, dadas f de x, que sea x más 3 sobre x menos 6. G de x, que sea x más 1. H de x, que sea o hallar h a la menos 1 de x y dar dominio, imagen y asíntotas. Calcular todos, venga. Traten de plantearlo y ahora en 10 minutitos, 5 minutitos lo resolvemos. Igual si tienen alguna pregunta, alguna duda, aprovechen y pregunten ahora. No estoy teniendo muy buena conexión, pero voy a entrar al Discord por si alguien quiere preguntar por audio también. Estoy en el canal de chat de clase en vivo, así que si alguno quiere entrar a Discord y preguntar, puede hacerlo. Y si no, nada, 5 minutitos y hacemos el ejercicio.
Sí, primero tenés que hallar la compuesta. O sea, primero tenés que hallar H, porque la inversa es de H. O sea, primero tenés que hacer la compuesta y una vez que vos tenés la compuesta, hallar a esa la inversa. Porque vos fíjate qué es lo que te pide. Hallar la inversa de H. Y H es la compuesta.
Ok, ya alguien resolvió aparentemente, así que vamos a resolver. La asíntota horizontal estaría mal en ese caso, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasó. Am, Vamos a hallar h. Lo primero es hallar h. Si no hallamos h, no se puede hacer nada. Y h es O. F es la base. Así que vamos a tener a x más 3. En x ponemos x más 1. Y acá x menos 6. O sea, x más 1 menos 6. Quedándonos entonces x más 4 sobre x menos 5. Esta es h. Una vez que tenemos h, hay que hallar su inversa. Entonces, decimos que y es x más 4 por x menos 5. Pasamos al denominador. X menos 5 multiplicando. Y acá distribuimos. Nos quedaría xy menos 5y. Agrupamos las x. Me quedaría xy menos x igual a 4 más 5y. Si sacamos a la x de factor común, nos quedaría x por y menos 1 igual a 4 más 5y, lo cual deriva en que x es 4 más 5y sobre y menos 1. Y a esto le cambiamos las variables, quedándonos y menos 1 es 4 más 5x sobre x menos 1. Sería esa la función inversa. Existe un tipo de gente rara, o sea, hay un tipo de gente rara que en vez de despejar así, despeja al revés. Realmente, hasta que llegué a la universidad nunca había visto que alguien despeja al revés las cosas, pero como ya dijimos antes, existe gente con gustos raros. Puede pasar que si despejas al revés, esto te quede menos 4 menos 5x sobre menos x más 1. Y es un resultado tan válido como el de arriba. ¿Por qué? Porque en realidad son la misma expresión, nada más que todo multiplicado por menos 1. Lo que sí no puede pasar es que un signo o dos te den diferentes. Si te va a dar diferente, todos los signos tienen que estar al revés. El 4 negativo, el 5 negativo, el x negativo y el 1 positivo. Si hay uno de los cuatro que está mal, por ejemplo que el 1 sea positivo solamente, es que hiciste algo mal. Pero si te quedó así o así, está perfecto el ejercicio. Porque son en realidad lo mismo. Solamente que vos despejas al revés, nada más. Entonces, cualquiera de los dos resultados está bien. Sí, este tema da para múltiples resultados, aunque no lo crean. Es complicado. Bueno, vamos con la parte ahora importante. Porque ya tengo la inversa. La inversa es esta.
Y me pide hallar la inversa y dar dominio, imagen y asíntotas. El dominio es fácil. Nos fijamos acá. ¿Qué número no puede ir? El 1. Entonces lo excluimos del dominio. Si aplicamos el límite y todo, si hacemos el límite tendiendo a 1, vamos a ver que nos queda infinito. Así que va a haber asíntota vertical en 1. Esto igual lo sabemos porque es una función homográfica. Las funciones homográficas siempre tienen asíntota en el valor que no está en el dominio. Para la horizontal, lo que hacemos es ordenar esto para que nos quede 5x más 4 sobre 1 por x menos 1. Y nos acordamos que estos dos son la asíntota, o sea, 5. Y para la imagen, si le saco el dominio a esta, me va a dar la imagen de la otra. Y vemos que el dominio es los reales menos lo que anula, el 5. Entonces, la imagen de esta es reales menos el 5 también. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de esto? Con esto que vimos, pueden hacer los dos puntos de funciones compuestas y de funciones inversas la primera parte. Ya cuando empieza a aparecer la e y el logaritmo, no, porque es de la clase que viene. Es que los ejemplos son todos así. O sea, cuando sea de funciones homográficas, cuando es de funciones homográficas es todo así, exactamente igual. O sea, lo más complicado que puede aparecer en funciones homográficas es esto, de tener que despejar complicada una cuenta, pero después, si la cuenta incluso es fácil, capaz te queda fácil. Dominio e imagen. El dominio ya lo vimos en límites. Si vos tenés denominador, el denominador no puede valer cero. Así que todo lo que te haga cero el denominador está fuera del dominio. Y la imagen la sacás con el dominio de la función original. O sea, si se te pide la imagen de la inversa, calculas el dominio de la original y ya está. Si se te pide la imagen del original, calculas el dominio de la inversa y ya está. O sea, calcula el dominio siempre. No calcules la imagen. Calculas el dominio de ambas y son la imagen de ambas. Las asíntotas, y bueno, pero ya tuvimos 20 clases de asíntotas. O aplicás el límite a 1 para verla vertical y a infinito para verla horizontal, o repasás funciones homográficas. Menos d sobre c y a sobre c. Pero ya vimos cómo sacar asíntotas. Tuvimos 3 clases sobre cómo sacar asíntotas. Los adicionales sí, hasta hoy. Así mañana ya se los corrijo todos. ¿Alguna pregunta más? Si no, por hoy ya están libres.
¿Cómo A y D? No entiendo. ¿A qué te referís con A y D? La X mayor exponente son la del 5 y la que está sola. O sea, eh, no hay otra X. La X a la 1 es la mayor exponente. O sea, lo de mayor exponente lo usás cuando vos tenés otra X, aparte, que tenés X cuadrado o X cubo. Pero si tenés X cuadrado o X cubo ya no es homográfica. Homográfica solamente puede ser que valgan uno ambas o que arriba no haya. Nada más. Otra opción no hay. Y además, para las homográficas, ustedes saben que está la fórmula menos D sobre C y A sobre C. Y calculás automáticamente, si no te querés complicar la vida. Eh, Podés hacer el inverso de este si querés otro ejercicio. O sea, cambiamos y en vez de buscar POC, buscamos Go. Qué sé yo. Es lo mismo. Se complica un poco más porque hay una suma de fracciones, pero después lo demás, detrás de escena, es básicamente lo mismo. Si quieren otro ejercicio, podemos hacer eso. Qué sé yo. Son las mismas funciones, nada más que la compuesta está al revés. No sé qué puede salir de esto, ¿eh? Nunca, nunca lo di vuelta, pero espero que salga algo coherente. Las que di al final, o sea, las que tenía anotadas acá era de la inversa, todas. O sea, las propiedades son de la inversa, porque el ejercicio me pide dar la inversa y dar tal cosa. Si no, se te va a aclarar dar la inversa y dar dominio, imagen y asíntotas de H. ¿Se entiende? O sea, te lo va a aclarar. O sea, el ejercicio es claro en eso. Acá te dice hallar la inversa y dar tal cosa. Si no, te diría hallar la inversa y dar ta de H. También podríamos ser malvados y ponerle hallar ta de F. Entonces no tendrías que buscar nada de H. O sea, ¿se entiende? El ejercicio podría tener una maldad por ese lado, pero en este caso no hay. Es para ver si están leyendo los enunciados o simplemente los miran a ver los datos. A ver. eh,
Sí, ahora lo hacemos. Traten de hacerlo ustedes. O sea, a fin de cuentas, ustedes son los que van a tener el examen, ¿no? Si ya lo hicieron, esperen unos minutos. ¿Cómo igualar? ¿Cuándo igualé yo? Acá hay que componer, no hay que igualar. A ver, hallamos Go. Nos dicen que G es la base. Entonces, tomamos esto y donde está la X, reemplazamos todo esto. Me quedaría X más 3 sobre X menos 6 más 1. Para poder trabajar más cómodos, a ese uno lo voy a sumar, para que me quede toda una sola estructura. Me quedaría X más 3 más 1 por X menos 6 sobre X menos 6, lo cual sería 2X menos 3 sobre X menos 6. Para poder trabajar con solamente una cuenta, en vez de tener una suma, es preferible hacer esto. Entonces me quedaría esta como H. No se puede igualar F con G. ¿Y por qué igualarías F con G? O sea, si vos igualás dos cosas, lo que estás haciendo es buscar la intersección. O sea, no tiene sentido. Si igualas dos cosas, lo que estás haciendo matemáticamente al igualar es que vos tenés una función y otra función y estás buscando esto, la punto de intersección, que no es nada que ver con lo que te estoy pidiendo. ¿Se entiende?
sea, una cosa es igualar, igualar te genera puntos de intersección y otra cosa es asociar la compuesta, que es otro mundo distinto. Es como que yo te diga, ¿de qué color es eso? Y vos me digas 3 más 4. O sea, nada que ver. Bien. Eh, bueno, una vez que tenemos la función, a este le ponemos i en vez de h para hacerla más fácil. Y pasamos. X menos 6, te queda 2x menos 3. Distribuimos xy menos 6y, 2x menos 3. Juntamos las x, xy menos 2x igual a menos 3 más 6y. X por y menos 2 sería menos 3 más 6y. O sea que x es igual a menos 3 más 6y sobre y menos 2. Por lo tanto, y a la menos 1 es menos 3 más 6x sobre x menos 2. Y ahora buscamos sus propiedades. Dominio. Acá abajo no puede ir un 2, así que el real es menos 2. Y este 2 además es asíntota vertical. Lo pueden chequear, hacen el límite y van a ver que les queda infinito. Además, si hacemos el límite infinito o nos fijamos, acá tenemos 6, acá tenemos 1, 6 sobre 1 es 6. Y si calculamos el dominio de esta, acá no podemos poner un 6, así que real es menos 6, que es también, además, la imagen de esta. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Y bueno, esto hasta que lo entiendan. Una vez que ya entiendan por dónde va la idea, van a ver que son muy mecánicos estos ejercicios. Sí, sí, tranquilamente. Ya les dije, pueden llegar a esto o incluso pueden llegar a todos signos cambiados. Da lo mismo. Lo que no puede pasar, o sea, lo que sí no te puede pasar es que las propiedades queden cambiadas. O sea, que acá te den unas asíntotas y acá otras. Eso sí no te puede pasar. Pero que te quede medio diferente, no habría problema, siempre y cuando se respete que sea la función inversa. En el último paso de la inversa, cuando tenés todo terminado, se cambian las variables. Porque esta es una función y la función tiene que ir en función de x. Entonces, siempre el último paso es cambiar de x a y y que te quede todo con la variable cambiada. Es solamente reescribir, nada más. No tocas nada, solamente cambias la x por y, la y por x y ya está. Todo lindo. Saca factor común. O sea, xy
2x, le sacás la x a ambos, ¿qué te queda? Sacás la x de acá, la x de acá y ves que te queda un término, que es exactamente este. Lo que haces es factor común ahí. Por eso agrupamos a las x de un lado. Esa es la idea. Bueno, a ver, si no tenés que entregar el proceso y no le cambiás la variable al demonio, hacé el ejercicio igual. Lo que sí, los resultados tienen que estar con la forma de los resultados. Si me lo tuvieras que entregar al desarrollo, sí, esto tiene que estar cambiado, porque si no, no es una función. Pero acá, como no hay que entregar el desarrollo, sí, ya hace como una hora que terminamos la clase, pero me siguen pidiendo, preguntando cosas. Está perfecto. Así que si tienen consultas, aprovechen y si no, nos estamos viendo el miércoles que viene. El miércoles que viene es la clase pesada, yo les dije. Que ahí vamos a volver sobre esto, pero con exponenciales y logarítmicas. Y ahí se va a poner divertido. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, a ver, la clase del otro curso, la de lunes y jueves, duró 3 horas, pero porque preguntaban cosas. Si no tienen preguntas, si no tienen dudas, si todo se entiende, va a durar una hora la clase. ¿Cómo se resuelve? No se resuelve. Eso se llama preámbulo. O sea, está para que... ustedes ignórenlo. Nosotros lo tenemos que poner porque matemáticamente si no está mal. Así que ustedes ignórenlo, hagan el ejercicio como se debe. No hay que resolver nada de ahí. Bueno, estimados, nos vemos el día miércoles y igualmente a las 10 se repite la clase por si alguien quiere estar presente. Pero bueno, por el momento nos vemos. Saludos a todos.